ciencia de datos se basa en tres pilares, combina disciplinas de estadística, bueno, un poco de programación, un poco de comunicación, porque a la hora después de hacer todo este análisis, nosotros vamos a querer comunicar los resultados o tomar alguna decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con todos estos datos? Bueno, la idea es que nuestros algoritmos van a tratar de encontrar patrones y en base a esos patrones tratar de aprender, que ahí entra en juego el tema de la machine learning. Las machine learning significa máquina aprendiendo y lo que hace la machine learning es va a trabajar con algún modelo, va a tomar estos datos que ya van a estar convertidos en datos válidos, los vamos a ingresar a lo mejor a alguna machine learning, ese modelo de machine learning va a ser el que toma, en base a ciertas predicciones, va a tomar, a realizar alguna predicción. En el módulo 1 vamos a analizar todo lo que es la parte de ingeniería de datos. Vamos a centrarnos en el cómo preparo y sirvo estos, me van a servir estos datos para poder alimentar algún modelo de la machine learning, ¿sí? La machine learning va a ser el algoritmo que va a tratar de hacer alguna predicción. ¿Qué usos tiene esto? Y bueno, tiene un montón de usos. Hoy en día se utiliza, por ejemplo, para medicina, decir, bueno, salvar vidas, ¿no? A lo mejor se podría predecir alguna pandemia o a lo mejor también, bueno, si uno toma la información desde sensores, analizar también en el tema de salud, no sé si la persona posiblemente puede llegar a tener alguna enfermedad o no, o cosas por el estilo. Podríamos también decir, bueno, qué uso le damos en la parte de política, si uno va analizando todos los patrones de comportamiento, las tendencias de la gente, a lo mejor también para negocios, economía. Entonces, vamos a centrarnos en los datos. Entonces, vamos a pasar por distintas fases y desde la fase 1 vamos a centrarnos en las bases del lenguaje. Vamos a trabajar, a lo mejor algunos que ya saben de programación o que ya han utilizado Python, van a tener que armarse de paciencia porque arrancamos desde lo más básico. Vamos a analizar un poquito la sintaxis, los entornos del lenguaje Python, vamos a trabajar con estructuras de datos, a conocerlas un poco, a analizar algo de funciones y modularidad en Python. Bueno, también vamos a ver manejo de errores, monologuing, y bueno, ya después arrancamos con la parte de archivos, que ahí es la parte que también más nos interesa, porque ahí nosotros necesitamos justamente trabajar con archivos donde vamos a sacar cierta cantidad, ciertos datos. Entonces, análisis de datos que están en los archivos. Y bueno, ahí ya arrancamos también con lo que es la parte de las librerías NumPy y Pandas. Ya nos vamos centrando un poquito en lo que es la ingeniería para la preparación técnica de Machine Learning. Ya también ahí arrancamos con SQL aplicado a la ingeniería de datos. Y finalmente ya dejamos los datos listos para, en el módulo 2 empezar a alimentar los modelos, donde vamos en el módulo 2 a analizar los distintos modelos de Machine Learning y cuál es el que nos conviene. Ahí en el módulo 2 también vamos a ver algo de estadística. Y en el módulo 3 ya, como decía Chris, arrancamos ya de una con Deep Learning y ya las redes neuronales. Primero que nada, a definir por qué Python. Python es un lenguaje que es muy flexible, que es multipropósito, multiplataforma. Ya Linux lo trae instalado desde los Linux más básicos, ya lo tienen. Si ustedes están trabajando con Windows, lo van a tener que instalar. Una comunidad muy grande bueno, que va actualizando permanentemente las distintas librerías, que van también dando soporte técnico. Python se utiliza para un montón de propósitos, por ejemplo, análisis de datos, bueno, Machine Learning, que es lo que vamos a usar nosotros, pero también se hace desarrollo web, se hace scripts para, así generales para cualquier sistema, aplicaciones científicas y un montón de otros usos. Así que lo que tiene de bueno también es que es muy flexible, nosotros nos permite integrar un montón de librerías. Tiene una sintaxis muy amigable. Si ustedes lo instalan, pueden descargarlos de la página de python.org y si lo instalan en Windows, verifiquen de configurar las variables de entorno. Si no, también pueden descargar desde la página de Anaconda, la página oficial, ¿sí?
después les pasamos bien el enlace. Vamos a ver que hay distintos modos de ejecutar Python. Tenemos un modo interactivo en la terminal, o podemos generar un script directamente desde un editor de texto. No es necesario que tengan una IDE instalada en sí. Y sino también, obviamente, nos facilitan la vida los entornos de desarrollo, que hay varios. Acá hay algunos de los más conocidos, pero bueno, hay varios. Una vez que lo instalen, yo acá estoy en Windows, pero para comprobar si se instaló bien, ustedes si están en Windows van a ejecutar el comando py --version, y esto les tendría que decir qué versión de Python tienen instalado. Ya hay una nueva, yo creo que ya va por la 3.15. Si no, si están en Linux pueden ponerle Python 3. Si están en Windows, van a poder acceder a la consola ejecutando py directamente, y si están en Linux, Python 3, y ya acceden a la consola. Esta consola les permite hacer ciertas pruebas rápidas, sí, por ejemplo, evaluar ciertas. No tiene mucho sentido directamente trabajar en la consola, porque no van a poder hacer un programa en sí, pero sí para ir averiguando, a lo mejor están resolviendo algún cuestionario, quieren responder, ver cuál es el resultado de una instrucción, bueno, pueden verificarla en la consola. Entonces, por ejemplo, la forma de imprimir un cartel en Python utilizando print. Yo le voy a poner un cartelito aquí, hola desde la consola, y bueno, ahí me muestra, con print entonces mostramos un texto por pantalla. Aquí en este caso se mostró el cartelito hola desde la consola. Podríamos evaluar alguna operación, por ejemplo 50 más 100, y ahí lo calcula Python. Podrían crear alguna variable, por ejemplo, nombre me dice que tiene guardado el string. Podríamos ver qué tipo de dato es nombre. Me dice que la variable nombre es del tipo str. Entonces ya vamos averiguando algunas cosas de Python. Para salir de la consola con exit ya salen. También yo les había dicho que otra manera de ejecutarlo es a través de un script. Bien, acá vamos a probar cómo hacer un script desde el bloc de notas. Por ejemplo, yo le voy a poner print, y acá lo voy a guardar vamos a poner mi script.py. Lo importante es que la extensión del archivo sea .py. No le dejen el .txt, lo ponen como todos los archivos, se guarda y ya tenemos el script generado. Aquí está, ese que está ahí, que es el que acabamos de escribir en un bloc de notas. Lo importante entonces es que tenga la extensión .py. ¿Y cómo lo ejecutamos desde la consola? Bueno, tendríamos que estar en esa carpeta, entonces yo la tendría en el desktop y en la carpeta ejemplos. Así que ahora para ejecutarlo ponemos py y el nombre de mi script. Ahí se ejecutó, entonces no es necesario tener una IDE instalada, sino que uno puede generar sus propios scripts directamente desde el bloc de notas, poniéndolo como un .py y respetando la sintaxis, porque bueno, si es más difícil corregir el script desde un archivo de texto que desde la IDE, ¿no? Donde ya nos va dando cierta ayuda, nos va marcando en rojo si tenemos errores o no. Entonces, obviamente, nosotros no vamos a usar el bloc de notas porque sería que en Python nosotros tenemos acceso a distintos tipos de datos, ¿no? Primero que nada, ver cómo se crea un comentario. Nosotros ya sabemos que un comentario es una línea de código que el intérprete no va a ejecutar. Podemos tener comentarios de una sola línea, por ejemplo ese que está ahí, donde ponemos directamente el numeral y el comentario. Sino comentarios de varias líneas, donde para escribir comentarios de varias líneas, que son los docstrings, podemos poner directamente la triple comilla, que puede ser comilla doble o comilla simple, con tal que sean tres, siempre que abren, cierran, y ahí podemos poner un comentario de varias líneas. En este caso dice, en este ejemplo, analizamos tipos de datos Python, entonces esos son los comentarios. Aquí tenemos distintas variables. ¿Cómo sabemos que es una variable? Bueno, tienen un identificador, el signo igual implica que vamos a almacenar algo en esa variable, y le ponemos en este caso un dato que se llama a la variable nombre, se le está asignando el string Juan Pérez, ¿sí? A la variable edad, en este caso se le ha asignado un número 30, y a la variable altura también se le ha asignado un número 1.75. Ya podemos ir sospechando de que siempre es bien sencillo declarar variables. Si ustedes se fijan, no es un lenguaje fuertemente tipado, no necesitamos poner de qué tipo es la variable. Sin embargo, Python asigna un tipo por nosotros, le asigna un tipo de datos. Entonces podríamos decir que una variable es un espacio de la memoria RAM donde nosotros vamos a almacenar algún dato. Ese dato vamos a poder
recuperarlo a través del identificador, en este caso nombre, edad, altura, son los identificadores de mis variables, y en Python le asigna un tipo. Él directamente le va asignando un tipo. Y estos tipos pueden ser muy dinámicos, porque en un momento nombre puede ser del tipo string, pero en otro momento puede llegar a ser un número, ¿sí? Entonces, eso es posible. Claro que no sería una buena práctica de programación que yo use la misma variable para todo, pero Python es un lenguaje muy flexible y me permite hacerlo. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿cómo hacemos para mostrar el contenido de mis variables? Bueno, una forma de imprimir también carteles es la impresión con formato. Si ustedes se fijan, pusimos print, acá le puse una F, abrí comillas, dentro de las comillas puse todo lo que yo quería mostrar. En este caso quiero mostrar literalmente la palabra nombre, dos puntos, y después quiero que aparezca el contenido de mi variable nombre. Entonces, todo lo que va a ser evaluado por Python va entre llaves, ¿sí? Entonces, pongo llaves y adentro puede ir alguna expresión. En este caso es una variable, ¿no? Después quiero que aparezca literalmente la palabra edad, dos puntos, y luego quiero que se reemplace, o sea, que se evalúe la expresión que tiene la variable edad. Altura y que se evalúe la variable altura, ¿sí? Que es lo que ejecuta. Pero antes de eso también quería mostrarles que, yo les decía recién, Python ya le asigna un tipo, por más que nosotros no le pusimos acá qué tipo de datos va a almacenar mi variable nombre, Python dice, bueno, la variable nombre va a almacenar datos del tipo string, la variable edad va a almacenar datos del tipo y va viendo y va prediciendo qué tipo yo le quise asignar a mis edades, a mis variables. Entonces vamos a ejecutar este código y acá me dice lo que tiene almacenado la variable nombre, ¿sí? El resultado de este print, esta línea que está acá, me dice que la variable nombre tiene Juan Pérez, que la variable edad almacena el valor 30 y que la variable altura tiene 1,75. Y acá me dice de qué tipo son estos datos. Entonces ya podemos ir viendo los tipos de datos de las variables, ¿sí? Tenemos el tipo string, el tipo int, el tipo float, ¿tá? Podríamos almacenar otro tipo de información, como por ejemplo, si es una persona, y también ver entonces el tipo de datos que almacena celíaco. Vamos a poner acá. Entonces con type, está bueno que ustedes vayan viendo, esta función la van a usar un montón, a la función type, porque muchas veces queremos ver qué tipo de datos, con qué tipo de datos estamos trabajando, y está bueno bueno, que ustedes ya se vayan acostumbrando a ir analizando qué tipo de dato almacenan sus variables. En este caso, esta variable celíaco es del tipo bool. Y lo otro que vamos a analizar es cómo pedir información por pantalla. Por ejemplo, por acá teníamos, bueno, un ejemplito interactuar. En este ejemplito, miren, estamos mostrando también una variable nombre, pero yo no quiero que el nombre asignarle yo estáticamente el nombre, sino que quiero obtener datos desde lo que el usuario ingresa por teclado. Entonces tenemos la variable nombre y acá tenemos la variable edad, que si ustedes se fijan, como hicimos acá, con nombre pusimos input y entre comillas el dato que quiero que el usuario ingrese. Input, ingresa tu nombre. En el caso de la edad, yo podría haberla puesto así, sin ponerle este int, ponerle ingresa tu edad. El problema viene que si yo la pongo así a la variable edad, todo lo que Python lee desde un input, lo asigna como tipo de dato string. Entonces, si yo no voy a sacar ninguna cuenta con la edad, si no voy a querer que mi persona cumpla años, o si no voy a querer que mi persona crezca, entonces está todo bien. Le asignamos con input solo. Pero si yo necesito luego hacer algún cálculo, como por ejemplo a edad asignarle edad más uno, necesito convertirla a asignarle el valor que corresponde, el tipo de dato que corresponde. ¿Tá? Entonces es importante que nosotros sepamos que las variables, si bien nosotros no las declaramos con un input, Python les asigna un tipo de dato y yo, si quiero, necesito un tipo de datos diferente, debo convertirlas explícitamente al tipo de datos que necesito. Entonces, envolviendo, en este caso, la variable, el contenido del input en un int, yo lo que estoy haciendo es convirtiendo ese string a entero. ¿Tá? Entonces, esto se llama conversión de datos. En este caso, como el tipo de datos que va a obtener es un float, es un tipo de datos con puntos, ¿sí? Con decimales,
lo tengo que convertir también a ese dato que el usuario ingresa por pantalla a float. Explícitamente decirle, bueno, no, la altura va a ser un float. Recordemos que esto es simplemente si yo necesito luego hacer alguna cuenta o algo. Si es solamente para mostrarle los datos al usuario y no voy a hacer una suma, como en estos casos que yo estoy haciendo, no hace falta. Un poco para tener en cuenta, en este caso, bueno, le aumenté a la edad que el usuario ingresa 1 y le aumenté 5 centímetros a la altura, suponiendo que la persona va a crecer. Supongamos que es un niño. Entonces vamos a ejecutar en este ejemplo, vamos a decir que se llama Pepe, que tiene 8 años y que mide 1,20. Entonces esta persona le dice, bueno, hola Pepe, veo que tienes 8 años, hola Pepe, cumplirás 9 años, tu altura será 1,70, supongamos, es un ejemplito. Le aumentamos 5 centímetros a Pepe. Entonces en este caso lo que estamos analizando es cómo ingresar datos desde la salida estándar. Bien, por teclados. Vamos a ver un poquito más de los tipos de datos strings. Nosotros vimos que acá este ejemplo es bastante larguito. Para no demorar tanto, lo vamos a ver así. En este caso tenemos un print, procesamiento de strings. Y si ustedes se fijan, miren en este print, yo podría imprimir 30 rayitas, ¿no? Entonces es posible multiplicar strings, o sea, yo puedo multiplicar un string por 30. Eso es lo que les quería mostrar. Lo único que hace es poner ejemplos sobre strings, pero acá es lo que les quería mostrar, que uno puede realizar operaciones entre strings y números. Si yo multiplico un string por 30, en este caso es un string que tiene una sola rayita, va a escribir 30 veces ese string. ¿Tá? Entonces, para ir viendo ya también los operadores de strings. Si yo sumo dos strings, pongámosle que yo diga, bueno, yo tengo número 1 y digo, bueno, número 1 vale, bueno, vale 10, supongamos. Lo voy a poner entre comillas a propósito. Nosotros ya sabemos que los números no los tengo que poner entre comillas, porque si no Python va a interpretar que es un string. Si yo pongo que el número 2 vale 5 y yo luego quiero mostrar, vamos a suponer que yo me equivoqué. Me equivoqué y puse dos números entre comillas. Entonces yo digo, bueno, resultado, le asigno número 1 más número 2 y me va a mostrar lo que vale número 1 más número 2. Me dice que vale 105. ¿Tá? Si ustedes hubieran pedido estos datos con un input ingresa un número, input ingresa otro número y luego los sumo, esto no hubiera funcionado. ¿Tá? De hecho, vamos a ponerle acá que ingrese un número, sin convertirlo a entero explícitamente. Y luego sumo, y luego trato de imprimir el resultado de la suma. ¿Qué va a pasar? Que no me va a funcionar. Porque va a ser algo, no me va a dar error, me va a compilar todo, pero luego cuando suma los dos números, los concatena en realidad, porque el signo más en strings lo que hace es concatenar los números. ¿Tá? Funciona como concatenación. 3 más 3 me dice, bueno, es 33. ¿Tá? Entonces, compila todo lo más bien, pero esto sería como un error de semántica, porque yo para poder sumar si mi intención era sumar dos números y se los pedí por teclado, sí o sí los debería haber convertido a entero. ¿Tá? Entonces, si yo los convierto a entero, ahí sí me va a funcionar bien y me va a sumar los números. Entonces, esto para tener en cuenta que muchas veces nuestros programas compilan, pero no funcionan como queremos y bueno, es importante que tengan en cuenta el tipo de datos con el que están trabajando. Entonces, yo digo, ahora sí, 3 más 3 es 6, no 33 como recién. Entonces, la suma en strings lo que termina haciendo es concatenando, el operador del más. Si yo le pongo más y estoy trabajando con dos tipos de datos string, se me va a concatenar uno al lado del otro. Si lo que quiero es sumarlos, lo que tendré, y usar el operador suma que está sobrecargado como para números, las sumas, el operador suma sí funciona para números, pero tengo que trabajar con enteros. En este caso, fíjense, tenemos un string y lo estoy multiplicando por 30. También puedo multiplicar strings. En este caso sí tengo un string relacionado con un número entero. Lo que hace es escribir 30 veces ese string. Bueno, vamos con otro ejemplo más. Yo acá en este caso tengo un string que se llama palabra
y lo que hace este string palabra, bueno, almacenamos en una variable la palabra banana, y en este print lo que estamos haciendo es mostrar el contenido de la palabra, diciendo cuál es el tipo de datos que tiene la palabra banana, y acá con la función len lo que podemos hacer es ver cuántos caracteres tiene mi palabra. Fíjense que si ponemos el nombre de mi variable, .count, va a contar cuántas letras A, porque le pusimos la que cuente las A, tiene la palabra banana. Vamos a ejecutar esto para ver cómo funciona. Me dice que la palabra, el contenido de la palabra es banana, que es del tipo string, que tiene 6 caracteres y que tiene dentro de su contenido 3 letras A, ¿sí? Entonces eso para que ustedes, bueno, también en algún momento van a querer a lo mejor contar algo, bueno, pueden usar esa función count. Algo que es importantísimo que ustedes se acuerden es que los strings son tipos de datos inmutables en Python. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo lo creo, no lo puedo modificar. O sea, yo puedo modificar el contenido de mi palabra, de mi variable. A palabra, asignarle otra palabra. Por ejemplo, a palabra, asignarle, en vez de banana, le voy a asignar manzana. Y bueno, ahora mi palabra vale manzana. Entonces, primero vale manzana, banana, pero en la segunda asignación la palabra vale manzanita, es del tipo string, tiene 9 caracteres. En el primer caso tenía 6 caracteres y era banana, ¿está? Acá no contamos las A, pero lo importante que ustedes sí vean es que puedo cambiar el contenido de mi variable, pero lo que no puedo hacer es modificar un string. Por ejemplo, yo digo, bueno, no quiero que mi string palabra tenga una M mayúscula, sino que lo que quiero es asignarle otro carácter o cambiar la A por una arroba, ¿tá? Entonces, ¿yo cómo podría hacer? Primero que nada, tenemos que saber que yo sí puedo acceder a los caracteres de un string. Decir, bueno, yo quiero saber cuál es el segundo carácter de mi palabra. Voy a borrar esto y decir, bueno, ¿cuál es el primer carácter de la variable palabra? Yo para poder ver el primer carácter, vamos a hacer un print, entonces le voy a poner el primer carácter es, y aquí vamos a acceder. Le voy a pedir a Python que me evalúe de la palabra, de la variable palabra, que me muestre qué tiene en la posición 0. Y esto Python me va a mostrar que tiene una B. Me dice que tiene una B. Así podríamos acceder a todos los caracteres de la palabra banana. Le podría decir que me muestre el carácter que tiene en la posición 1. Le podría decir que me muestre los strings siempre comienzan desde el carácter 0, al igual que que otros tipos de estructuras de datos. Entonces este es el carácter 0, este es el carácter 1, este es el carácter 2, 3, 4 y el último es el 5. Pero si nosotros nos fijamos, recién cuando dijimos que nos mire cuántos caracteres tiene, contó 6 caracteres, ¿está? Contó 6 caracteres empezando desde la posición 0. Entonces, esta es la posición 0 y esta es la posición 5. Tiene en total 6 caracteres. Y yo puedo acceder a cada uno de ellos poniendo el nombre de mi identificador de variable, la variable se llama palabra, y aquí podríamos poner la posición. Yo podría decirle, bueno, la posición 4 y que me muestre que tiene en la posición 4, en la posición 4 tiene una n. Si yo quiero acceder al último carácter, también puedo usar los índices negativos y esto lo recorre, digamos, si yo lo veo desde derecha a izquierda, empiezo desde la posición 0 y la última posición es la 5. Pero también podría verlo de izquierda a derecha con índices negativos. Esta es la posición -1, esta es la posición -2, -3, -4, -5 y -6. ¿Tá? Entonces yo digo que me muestre la posición -6. Con strings lo que vamos a obtener es la que tiene la B de banana. ¿Tá? Entonces en este caso el primer carácter también lo puedo ver poniendo el índice 0 o poniendo el índice -6. Entonces, también podemos acceder con índices negativos. Y yo les decía recién que los strings son inmutables. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo modificar un carácter por otro. Entonces, yo no podría decirle a palabra, asignarle ahora que en la posición 0 una arroba. ¿Ah? Supongamos que yo quiero que ahora diga arroba anana. Esto me va a saltar un error porque me va a decir que no se puede modificar un string.
Me dice que los strings no soportan asignación de ítems y obviamente es porque los strings son inmutables y es importante que ustedes lo vean así. Yo nunca voy a poder modificar un string. Sí puedo asignarle una nueva cadena de caracteres a mi string, sí, pero no puedo modificar un string que ya está existiendo. Pues en realidad lo que hace es crear objetos. Ya después vamos a ver que Python todo lo trabaja como si fueran objetos y bueno, que genera el string y luego no lo puedo modificar, porque si no Claro. estoy O accediendo sea, si a banana yo le concateno algo, ya se transforma en otra variable, en otro objeto distinto. en otro objeto diferente. Bien, algo que también podemos hacer es comparar dos strings. Por ejemplo, yo poner qué palabra ahora en vez de llamarse banana con comillas dobles se llama banana con palabra uno, le voy a poner, uno tiene banana con comillas dobles, otro tiene banana con comillas simples, y yo podría decir si son iguales o no. Para comparar si dos objetos son iguales, vamos a usar el igual igual, ¿sí? Entonces le voy a poner acá que me compare estos dos strings y voy a decirle serán iguales, entonces aquí vamos a poner la expresión que me evalúe si palabra. La F me ¿Qué? permite, es un tipo de impresión que es con formato y lo que me permite es mezclar carteles literales con la evaluación de expresiones. Fíjate que yo acá dentro de mi misma impresión lo que estoy haciendo es ejecutando una comparación en este caso. Hay veces que quiero acceder a una variable, en este caso quería evaluar el tipo de la variable. Fíjate que me permite evaluar expresiones. O sea que yo puedo, a la misma vez que estoy mostrando por pantalla, estoy evaluando, en este caso, si dos variables tienen el mismo contenido. Está bien, pero ¿hay algún otro tipo de formato? Además de la F. No, ¿Hay no, algún no, otro tipo de no, variable, no, no. digamos? O sea, No, yo puedo imprimir sin formato. Si no le pongo la F, no me va a saltar error porque me va a decir, bueno, no estás imprimiendo usando la impresión con formato. Entonces, sí podría ponerle signos de pregunta y usar parámetros, pero bueno, por ahora no nos vamos a complicar. Si yo lo dejo así, mira lo que va a ocurrir. Si yo lo pongo así, no va a evaluar la expresión y me va a mostrar literalmente lo que dice. Mira. como en un string no va a traer, digamos, el valor que tiene la variable. Claro, no evalúa la expresión. Mira lo que hizo, escribió iguales, palabra igual igual a palabra uno. No evaluó la expresión. Si yo quiero que este print me evalúe con formato, y en este caso que evalúe el contenido de la expresión que está entre llaves, tengo que ponerle ahí que quiero utilizar este tipo de impresión con formato que evalúe las expresiones que tiene adentro de los corchetes. Entonces, en este caso, ¿qué hace? Fíjate, pregunta iguales y me responde true. Si yo uso el operador igual igual, lo que estoy haciendo es comparando dos strings, comparando el contenido de dos strings. Y aunque estos dos strings tienen comilla simple uno y el otro comilla doble, el contenido es el mismo y por lo tanto me dice que sí, que son iguales. Bien, ¿y el Entonces, valor que me devuelve en el ejemplo este es booleano o es string? Y después lo convierto en booleano. no, te está devolviendo un booleano porque el operador de comparación es operador que me va a devolver un true o un false, en este caso. Va a evaluar si el contenido de dos strings son iguales. Entonces, si tenemos un solo string, un solo signo igual, estoy asignando un valor a la memoria. Pero si tengo dos signos iguales, lo que estoy haciendo es comparando y esto me devuelve un true o un false. Lo mismo podría haber preguntado menor igual, mayor igual, que compara dos strings lexicográficamente, o podría haberle Me- puesto distintos, ¿sí? En Bien, este caso yo lo que les quería mostrar es que por más que tienen comillas simples, Python lo que hace es con las comillas identificar que son tipos de datos de string. Sería como un delimitador para string. También le bien. podría poner comillas triples y de todas maneras a resultar que los contenidos son iguales. ¿El triple igual se usa también en Python o aparece otro operador para No, comparar no, los no, tipos? no, el triple igual acá no existe. No podemos modificar los caracteres de un string. Fíjense, en este caso, voy a comentar este ejemplo, esta parte de la palabra, tiene una cadena de caracteres, o sea, tiene una frase que puede tener muchas palabras, y a propósito yo le he puesto
caracteres vacíos al principio y al final de la frase. ¿Cómo hago yo? Porque muchas veces ustedes están leyendo datos desde un formulario y en ese formulario muchas veces la gente puede llegar a escribir un rato espacios y a lo mejor no nos interesa tener esos espacios. Para eliminarlos podemos usar la función strip, ¿tá? Entonces acá tenemos la variable frase y a una variable nueva que se llama frase sin espacios le asigno lo que tiene frase.strip. Esto me va a crear una nueva variable porque ya sabemos que no se puede modificar. Digamos, la variable frase no se modifica. Lo que estoy haciendo es asignarle el resultado de esta función strip a otra variable que se llama frase sin espacios y que va a guardar la nueva frase pero sin los espacios, ¿sí? Entonces, también a la frase esta le podemos ver el primer carácter, el último carácter. Podemos acceder a cierta cantidad de caracteres. Fíjense este tipo de indexados. Puedo obtener una rodaja de la frase poniéndole desde qué posición. Ya sabemos que los strings arrancan desde la posición 0. Desde la posición 0 hasta la 10, que no es inclusiva, va a ir desde la 0 hasta la 9, porque siempre va hasta una menos. Desde la 0 hasta la 9 me va a mostrar lo que tiene la frase sin espacios. O sea, de esta frase, que sería que arrancaría desde acá, desde mi, me va a mostrar desde la 0 hasta la 9. También podría haberle dicho que me muestre los últimos 7 caracteres. En este caso le pongo desde qué posición y como no le pongo hasta qué final, va a arrancar desde la -7 y me va a mostrar desde ese carácter hasta el final. Otra cosa que podemos hacer es, tenemos un montón de funciones para strings, convertirla a minúscula. Si ustedes se fijan, tiene todo caracteres mezclados, o sea, una parte en mayúscula, una parte en minúscula. Nos va a pasar a nosotros en ciencia de datos que nos vengan datos así, medio con un formato raro, y que nosotros los tengamos que transformar a información válida. Entonces, a propósito, es que se les pone así con espacios, o que cuando ustedes tengan que analizar datos que vengan desde textos, que les tengan que hacer una especie de limpieza a esos datos y dejarlos como datos válidos. Entonces, trabajar con strings va a ser importante para nosotros. En este caso dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? A la frase la convertimos toda en minúscula. En este caso lo que vamos a hacer es a esa frase asignarle con tilde mayúsculas al inicio de cada palabra. También hay un método que se llama frase punto, ¿cómo era? Que era capitalize, que lo que hace es solamente me transforma la mayúscula a la primera letra de toda la frase. Esta me pone una mayúscula en cada palabra de la frase. Lo podríamos poner ahí. Frase.upper, el método upper me transforma toda la frase en mayúscula. O sea, no la transforma, ojo que me va a devolver un nuevo string, me devuelve un nuevo string, todo convertido a mayúscula. No estoy en ningún momento modificando frases, ¿está? En este caso me mira la longitud de la frase con los espacios inclusive, y en este caso mira la longitud de la frase sin espacios, longitud sin espacios, porque acá tendría que haber sido frase sin espacios. También acá tenemos que vamos a la frase, le quita todos los espacios en blanco, cuenta la cantidad de palabras, porque va a contar de la frase. Si ustedes se fijan acá, va a contar cuántos espacios en blancos tiene la frase. Y sumamos uno porque, bueno, siempre va a tener la cantidad de palabras menos 1. En el caso de la frase sin espacio va a contar 1, 2, si es que cada palabra está separada por un espacio en blanco. Entonces, si yo quiero contar la cantidad de palabras que tiene, a la frase sin espacios podría contar cuántos espacios en blanco tiene y más 1 va a ser la cantidad de palabras. Entonces, 1, 2, 3, 4. 5, 6, Ahí 7, cuando me 8. hicieron la pregunta de que te eliminaba los espacios en blanco, te eliminaba los del principio y los del final, a eso me refería. En ese caso sí, elimina el método strip, lo que hace es eliminar los del principio y los del final. Los del medio no. Se va a eliminar esa información de ahí. En este caso lo que queremos hacer es reemplazar de la frase una palabra. Para eso utilizamos el método replace. Acá ponemos cuál es la palabra que quiero reemplazar y acá ponemos por el contenido de lo que lo va a reemplazar. Entonces acá donde dice ULP debería reemplazar por la punta.
Y al final de este script lo que dice es que los strings son inmutables, frase nunca cambió, ¿tá? No ha cambiado, entonces vamos a ejecutar este ejemplo. Acá en este caso me mostraba con slice los primeros 10 caracteres, ¿se acuerdan? A ver, vamos a ir viéndolo por acá. Bueno, primero mostraba el primer carácter, el último carácter, acá están mostrando de las frases sin espacios, minúsculas, punto lower, frase.title, que muestra la frase palabra, entonces la primera letra de cada palabra en mayúscula, entonces acá me puso una M mayúscula en mi, el resto en minúscula, ¿no? Universidad, es, la E con mayúscula, la U, ¿está bien? Todas las primeras letras de cada palabra en mayúscula, hasta la I. En el caso de la frase en mayúscula, con frase.upper, puso toda la frase en mayúscula, y acá medimos la longitud con espacios y sin espacios, ¿sí? Longitud de la frase sin espacios, esta que está acá, con espacios la primera, den de frase, 56, y sin espacios, 48. Ahí me ha quedado un corchete de más, por eso me mostró con el 48 con un corchete. Cantidad de palabras, que usamos la función count, entonces a frase.strip le quitamos los espacios en blanco, contamos cuántos espacios hay, cuántos le quedan, y le sumamos 1 porque la cantidad de palabras va a ser los espacios en blanco más 1. Contó 8 palabras y esta en replace, que sería la que está acá, solamente va a reemplazar ULP por la punta. Fíjense que antes decía es, y acá puso la punta, y antes decía ULP, y estoy aprendiendo Python, ¿tá? Finalmente dice, los strings son inmutables, frase no ha cambiado, ¿tá? Eso es importante, que la frase siempre se mantuvo tal cual era al principio, es esta. Frase nunca cambió. Estoy mostrando el contenido de la variable frase, que tiene exactamente lo que dice ahí. En la universidad es ULP y estoy aprendiendo Python. Con sus espacios al principio y al final, ya que, recién cuando le quitamos los espacios en blanco, lo asignamos a otra variable que se llamaba frase sin espacio, pero frase nunca cambió, porque ya dijimos que los strings son inmutables, entonces si yo pusiera que a frase de 0 le quiero asignar otra cosa, daría error. O a cualquier posición de la palabra, de la cadena de caracteres frase, no la puedo modificar. Algo importante que también sobre la sintaxis de Python, la presentación. Las líneas de código de Python, de los scripts, siempre van separadas por espacios, ¿no? Se recomiendan 4 espacios por nivel. Digamos, los bloques de código de mis líneas de mis scripts no llevan punto y coma al final de cada instrucción. Yo agarro, escribo una instrucción, enter, sin un punto y coma, sin nada, y abajo la siguiente instrucción. Python es más sensible a mayúsculas y minúsculas, o sea, se va a dar cuenta si yo a una variable la llamé edad con mayúscula y a otra y luego la llamo con minúscula, bueno, va a interpretar que son variables distintas. Los comentarios de una línea con el numeral, comentarios de multilínea con triple comilla, que puede ser triple comilla simple o triple comilla doble o triple comilla triple, pero lo importante es que le tengo que poner 3 comillas si quiero texto multilínea, ¿tá? Son los docstrings, que también se usan para comentario, pero también se puede asignar a una variable. Las variables son dinámicas, quiere decir esto que pueden asumir un tipo en un momento y en otro tipo pueden cambiar. No es lo ideal, sería como una mala práctica de programación, asignarle en un momento a mi variable X una palabra y en otro momento un número, ¿tá? Es como que no estaría bueno. Pero es posible. Bueno, y las cadenas de strings van entre comillas, dobles o simples. Bueno, acá hay algunas recomendaciones, reglas para las variables. Es que una variable no puede empezar con un número, ni debería tener símbolos extraños. No se pueden utilizar palabras claves como en cualquier otro lenguaje. No podemos ponerle espacios, o sea, yo no puedo crear una variable que tenga un identificador de 2 palabras, ¿tá? O sea, tiene que ser una sola palabra. Acá los tipos de datos, que hasta ahora vimos, los tipos fundamentales, el entero, flotante, booleano y cadenas de caracteres. Y hay otros tipos de datos que los vamos a analizar en la siguiente clase, que son las estructuras de datos. Ya después se va complicando un poco, pero tenemos las listas, las tuplas, los sets, los diccionarios, entre los más conocidos. Hay otras, zip,
Bueno, tenemos el tipo non. Con input, entonces, nosotros pedíamos al usuario que ingrese texto por teclado, por la entrada estándar, y el problema era que nosotros cuando pedimos con input que nos ingresen datos, esos datos los interpreta Python como string, entonces luego hay que convertirlos explícitamente al tipo de datos que yo necesito eh, que trabaje Python. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la función round. Hay un montón de funciones, ya les voy a mostrar. Lo que pasa es que en esta clase estamos trabajando con PyCharm, pero ya vamos a usar otro tipo de herramientas y vamos a poder analizar un poquito más. Por ejemplo, cuando no me acuerdo qué funciones tengo para un tipo de datos común, que podemos usar dir y decir, bueno, para este tipo de datos qué funciones existen, algunas ayudas que nos van a permitir acordarme, porque claro, son tantas las funciones y tantos los métodos que no nos vamos a acordar de todo, entonces ya después vamos a ir viendo ayudas, ¿no? Formas de ayudarnos. O lo mismo en la función help, donde nosotros podemos averiguar, por ejemplo, yo no me acuerdo cómo usar round, bueno, puedo poner help round y averiguar cómo es que funciona. Bueno, eso ya más adelante veremos, pero por ahora ver que con round y una variable podemos decir qué cantidad de decimales necesito. Entonces, por ejemplo, acá imprime el round de 100 entre 3, o sea, la división acá el operador es el slice, para división entera es doble slice. En este caso está diciendo que necesita 2 decimales. Bueno, acá habla de los operadores, acá está entonces el cociente, tenemos suma, resta, producto, cociente y cociente entero, la división entera, el porcentaje que sería como el módulo, y la potencia, que es el doble asterisco. Ustedes, lo bueno que ustedes pueden después ir probando, prueben con números, miren en la consola acá, esta es la consola que usamos al principio. ¿Se acuerdan que uno puede ponerle ahí en la consola para poder evaluar expresiones? Entonces a lo mejor están haciendo un práctico, un cuestionario. Está bueno que ustedes directamente en la consola se pongan a probar si es que tienen alguna duda y que se puede salir rápido de esa duda utilizando la consola. En este caso está calculando. Fíjense que con los paréntesis podemos calcular, darle prioridad, así como en matemática. Entonces, acá ¿qué haría? Evalúa primero la suma y luego le calcula la potencia. Acá están los comparadores. Si ustedes se fijan, no existe el triple igual. Tenemos el doble igual, el distinto, mayor igual y menor igual. También podemos aplicar and, or o not. Así que ahí tenemos los operadores de booleanos. Después ustedes los van probando. La concatenación, para concatenar strings, o sea, unir los strings, lo que podemos hacer es usar el signo más. Hace un rato yo les mostraba también la multiplicación, donde nosotros habíamos multiplicado el signo menos 30 veces. Entonces ahí es como que podemos subrayar títulos o lo que sea. Tenemos los caracteres especiales para bajar de línea, para escribir un tab o para, si nosotros queremos imprimir una barra textual. Acá tenemos la indexación de strings, la teoría de indexación de strings. Nosotros podemos poner el nombre de nuestro string, de nuestra variable, por ejemplo, era palabra, nuestra palabra, y bueno, con directamente con los corchetes poner a qué dígito queremos acceder, queremos ver. Si no, podemos usar index y poner desde qué carácter buscamos hasta qué carácter y cada cuánto. A ver, nosotros podríamos querer buscar en mi frase desde la posición 0 hasta la posición 10 y que vaya mirando de dos en dos los caracteres. Esto ya ahora en un ratito lo probamos, pero siempre va desde el inicio hasta qué carácter. Acordémonos que esta es hasta el carácter anterior, o sea, si yo quiero hasta el carácter 9, le voy a poner 10. Con Rindex vamos a verlo en el sentido inverso, algunos métodos de string, ¿sí? Los índices negativos, que hace un rato los hablamos, funciones de strings, que hay un montón, estas son algunas nomás, bien, el mínimo carácter de la cadena. Fíjense que en realidad estas funciones min y max no las miramos, pero min lo que hace es comparar los caracteres ASCII, ¿no? Porque resulta de que
Los strings ya ustedes saben que después cada carácter se lo trata como un número. Entonces, después cuando compara los caracteres entre sí, lo que va a hacer es evaluar el código ASCII que le corresponde. Entonces, no es lo mismo que yo escriba hola con mayúscula que hola con minúscula, porque En va a detectar que son caracteres diferentes. Entonces, yo a la hora de la comparar, carpeta de la diplomatura dice unidad 1, fundamentos de Python. Esa unidad no se puede ver, tiene tres archivos. Ahí lo habilito, ahí lo. ahí Cris anda habilitando la clara. Ahí habilita Cristina, bueno, y ahí pueden Claro, ir mirando bueno, un poquito el se material. realidad que no pida correlatividad esa unidad. Ahí ustedes, bueno, con el método replace, creo que recién teníamos uno que estábamos reemplazando la palabra ULP, este es el dato viejo por el dato nuevo. Entonces acaba la palabra antigua por la palabra nueva y pueden ir probando cosas. Si ya lo instalaron, pueden ir probando. Con find, buscando, me va a decir en qué ocurrencia, en qué posición. Está la primera posición, aparece la palabra gato en este caso, con find para buscar. Bueno, aquí va a averiguar cuántas veces aparece gato en una frase, ¿está bien? Entonces cuenta cuántas veces aparece gato. Con split, bueno, podríamos dividir. Esto, fíjense, split lo que hace es me devuelve una lista con cada palabra de mi frase. Por ejemplo, si le hubiéramos puesto a mi frase los espacios en blanco, me podría haber devuelto una lista con todas las palabras de mi frase. Está bueno que ustedes prueben esto, no solamente pueden dividir una cadena de caracteres por un espacio en blanco, pueden ponerle el carácter que ustedes quieran. Por ejemplo, acá quiere separar según las comas. Entonces la cadena de caracteres es 1,2,3, esto es una única cadena de caracteres y al dividirla por comas forma una nueva lista que tiene 1, 2 y 3. A ver, bien, acá en este caso tenemos conversión de tipos. Ojo que la conversión de tipos puede resultar en un error si yo estoy tratando de convertir a entero una palabra y bueno, me va a saltar un error. Entonces en este caso se está convirtiendo el número 2, el texto que tiene el 12 en un número entero. Fíjense que true se puede convertir a entero y va a resultar en un 1. Si quiero convertir a entero la del carácter C, me va a dar error. ¿Ah? Ahí para que puedan ver que, bueno, es importante el tema de las conversiones de un tipo a otro. Si los números están entre comillas, los va a tomar como que son strings. Entonces, por eso ustedes siempre tienen que evaluar cuál es el tipo de cada variable para poder después convertirla a lo que yo necesite. Bueno, así que se puede convertir siempre. ¿Qué hacemos para convertir? Envolvemos el dato que quiero convertir a el tipo de datos que se lo pongo entre paréntesis y le precedo el tipo al que quiero convertir. El tipo de datos non es un tipo especial de Python que lo que hace es representar la ausencia de un valor o es un valor nulo. Pueden preguntar, la forma correcta de preguntar si mi variable vale non es con el operador is. Yo puedo preguntar if el contenido de mi variable is non, puedo ahí asumir que la variable no tiene valor. Por eso se pregunta de esa manera. Yo no le asigno un nuevo objeto non y cada variable vale non, sino que todas estarían como apuntando al mismo lugar. Bueno, puedo verificar si es el contenido, si mi variable está apuntando allí o no usando el operador is. Control de flujo, fijémonos cómo trabaja el condicional if. Fíjense cómo es. Ponemos if, la palabra clave if. Aquí va la expresión que tendría que devolver un resultado booleano, true o false. Dos puntos y acá el código que se ejecuta. El if, también una expresión booleana y el código que se ejecuta o no. Puedo tener varios el if, varias condiciones. Y si ninguna de esas condiciones se cumple, tenemos el else. ¿Sí? Vamos a probarlo con un ejemplito. Acá en Python tenemos, a ver, había un ejemplo aquí, del ejemplo de la temperatura. Tenemos una variable temperatura que vale -1. Si la temperatura es mayor a 30, entonces muestra que hace mucho calor. Si la temperatura es mayor a 20, imprime clima cálido. El if, temperatura, fíjense, todas estas son expresiones booleanas. Yo estoy evaluando el contenido de mi variable mayor a un número. Entonces esto me va a Claro, acá en devolver. vez de tener llaves,
Claro, acá en vez de tener llave te manejas siempre con los dos puntos y la indentación. Claro, entonces, ¿cómo sería acá? Si la temperatura es mayor a 30, entonces muestra el contenido de mi variable temperatura mayor a 30, hace mucho calor. Acá otra condición, esta es otra condición. La temperatura es mayor a 20, bueno, clima cálido. La temperatura mayor a 10, clima frío. Y si ninguna de esas se cumple, hace mucho frío, ¿tá? Entonces siempre va la condición, la nueva condición que me tiene que devolver un true o un false, dos puntos y la instrucción. Si ustedes se fijan, es re importante el tema de la indentación. La indentación siempre tiene que ser la misma para cada instrucción que se va a ejecutar. Yo podría tener más de una instrucción acá, pero lo importante es que ustedes siempre respeten la misma indentación. Yo si pongo esta instrucción desplazada para este lado, ya ahí Python no va a compilar. Es re importante el tema de la indentación. Recordemos que el while es una forma de ver las iteraciones, los loops. Acá no va a paréntesis, ponemos i mayor la condición, i mayor a 0, y en vez de los paréntesis va a dos puntos. Y acá siempre con la indentación, es importante que respeten la indentación para todas las instrucciones que quieren que vayan dentro del while. Y acá podríamos ver cuánto vale la variable i, no nos olvidemos de la f para que esto funcione. Y lo importante es que acá dentro del while le voy a ir restando también al i, ahí le asigno lo que vale i menos 1. Y acá vamos a imprimir, hacer un print fuera del while. Bueno, es muy sencillo el ejemplito. Lo que hace es muestra los números desde el 10 hasta el 1 y cuando sale escribe fuera del while. Vamos a ver que dentro del while yo podría tener alguna instrucción, como por ejemplo un if, me va a mostrar hasta que llega al 3, ¿bien? Porque va desde mayor va a ir, antes llegaba hasta el 1, ¿tá? Cortémoslo antes, cortémoslo en 7 y se salva, ¿tá? Entonces así con break cortamos, nos salimos del loop. Si le hubiéramos puesto continue, lo que hace es saltearse la opción 8 y vuelve a evaluar, o sea, no resta, sino que vuelve a evaluar. Algo que nosotros podemos hacer acá en Python, que es raro porque en otros lenguajes no lo trabaja, es que podemos ponerle al while un else. Va a evaluar todo el while y luego debería mostrar el else. Pero si yo hubiera tenido acá un break, en ese caso, como va a salir, no va a salir como naturalmente, sino que salió cortándose del block, del loop, entonces no debería evaluar el else. Se va a evaluar solamente si no evalúa un break. Lo mismo se puede hacer con el for. Esas son dos cosas raras como que tenemos acá en Python. El for es también que ejecute una cantidad fija de veces. Por ejemplo, podríamos decir para i en el rango, y acá le podríamos poner desde dónde inicia hasta dónde. O sea, le podría poder decir yo que i empiece valiendo 0, que vaya hasta 10 y que vaya de 1 en 1 o de 2 en 2, con que me va demostrando el valor de i. O sea que i comienza valiendo 0 y llega hasta 9. Siempre va hasta 1 menos, ¿sí? Siempre es hasta 1 menos de lo que dice ahí. Si yo quiero que vaya desde 1 hasta el 10, bueno, le pongo ahí hasta el 11 y le pongo acá que comienza en 1, que vaya de 1 en 1. Puedo ponerle acá que el salto sea de 3 en 3. Esto sí lo hacíamos en Java, pero bueno, diciéndole el valor de inicio. La sintaxis es diferente, pero hacíamos más o menos eso. Le dábamos un valor de inicio, un valor hasta el fin, siempre es uno más del que quiero que llegue, o sea, va a llegar hasta 1 menos, en este caso hasta 10. Y acá de cuánto en cuánto quiero que se fije. En este caso empezó variando 1, al siguiente le sumo 3, al siguiente le sumo 3 y así. Podría yo no poner nada acá y por defecto toma 1. Podría no ponerle nada acá y por defecto va a tomar 0. Entonces, el que no le voy a poder poner es ese, evitar es ese, de hasta cuánto tiene que ir. Pero entonces tiene valores por defecto, pero si no le ponemos desde dónde quiero que empiece, hasta qué número, hasta el número anterior a ese, y acá de cuánto en cuánto tiene que ir aumentando, ¿tá? El paso. También podríamos haber tomado una lista de palabras. Yo podría haber dicho para cada letra in frase, print la letra. Entonces, esto me va a mostrar cada una de las letras de mi frase. Porque acá puedo poner cualquier cosa que sea iterable. Ya vamos a ver que hay otras
otras estructuras de datos, como las listas, los conjuntos. Entonces podría poner cualquier secuencia iterable. Fíjense acá, hay varios valores falsi. Esto de los valores falsi está importante para que lo vean porque a veces algunas condiciones no funcionan. Y es que hay algunas expresiones que Python las evalúa como falso. Por ejemplo, si yo digo, bueno, si 0, if 0, o if comilla, comilla, todos esos caracteres, esas secuencias, o si pongo, como en este caso, una colección vacía, las colecciones todavía no las hemos hablado, pero si veo una colección vacía, por ejemplo, con llave, llave, corchete, corchete, paréntesis, parte, paréntesis, todas estas son secuencias vacías, y yo los comparo dentro de un if, entonces lo va a tomar como si fuera falso, ¿tá? Entonces se va a evaluar como falso, pero no es que le estoy poniendo falso. Entonces, el match, que ya después lo vamos a ver con otros ejemplos más complicados,